La paz de Cristo, hermanos. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Bruno, presbítero, nacido en Alemania en el año 1030, irá a vivir a Reims, Francia, por razones de estudio y de enseñanza, y se retirará al macizo de la Cartuja porque el Señor lo llama, lo empuja a buscar lo esencial, a buscar el esencial. Este hombre que se había encontrado con el escándalo de las vanidades, de un mundo que vive en lo superficial. Y se encuentra también con el escándalo de una iglesia, o de algunos, que pretenden vivir una vida vana, como la vive el mundo, dentro de la iglesia. Y Dios a este lo empuja a buscar lo esencial, a ir detrás de un desierto, de vivir el desierto donde no hay cosas superficiales a las que agarrarse, sino solamente lo esencial, que es Dios. Y Dios pues lo empuja allí a la Cartuja con algunos discípulos para dedicarse a la penitencia y a la contemplación. Y allí con sus hermanos adopta un estilo de vida que unía la soledad de los eremitas y un mínimo de vida en común. Al final morirá en Calabria, porque el Papa lo llamará a Roma y pues lo enviará a que funde este tipo de vida que tenía en la Cartuja, que lo ponga también allá en Calabria. Y allí este hombre morirá. Teniendo presente la vida de este hombre, escuchemos la palabra que hoy la Iglesia nos regala, que es sobre la oración. En este hombre se ha cumplido esta palabra y está de ejemplo para nosotros. No que todos estemos llamados a vivir una vida monástica como él, pero estamos llamados así a vivir una vida de oración, a ir detrás de lo esencial, no de lo pasajero, de lo vano, sino ir detrás de Dios. Y un medio que se nos da es la oración, que en nosotros se puede dar, sea como monje, como él, sea como una vida de laico, casado, como sea que Dios a ti te ha llamado a vivir. La oración es parte esencial de la vida cristiana. Antes de ayer ya se nos introducía a la oración. San Lucas, con el Evangelio de antes de ayer, que era el Evangelio de Marta y María, donde el Señor le decía a Marta, la llamaba a ser discípula verdadera. Marta, Marta, le hacía esta vocación. Te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero solamente una cosa es necesaria. Uno es necesario. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es uno. Escucha, Israel. La cosa principal que tiene el cristiano es la escucha. Escuchar al Señor, el único necesario. Que es lo que ha elegido María, que se ha puesto a los pies del Señor como una discípula, a escucharlo. Y en la primera cosa para entrar en la oración es la escucha de aquel que es uno, que es Dios. El único realmente necesario para nuestras vidas. El único que realmente nos puede hacer a nosotros felices. Nosotros que buscamos realizarnos en muchas cosas, pero al final nos sentimos vacíos. Porque son cosas que no son principalmente, no son aquello que es fundamental en la vida del hombre. Que a partir de Dios es que todo lo demás cobra un sentido. Ayer el Señor nos hablaba sobre la oración. Los discípulos pedían que el Señor les enseñase a orar y les enseña el Padre Nuestro.
la oración principal cristiana, que es un resumen, un compendio de todo el Evangelio. Y en el Evangelio de Lucas se presentan 5 peticiones. Y estas 5 peticiones son el modelo de toda oración verdaderamente, auténticamente cristiana. Y hoy el Señor nos regala una parábola que nos exhorta a orar con insistencia. Y al final nos dice cuál es el bien principal que hemos de buscar en nuestra vida y que hemos de buscar en la oración misma. Escuchemos, hermanos, este Evangelio que hoy la Iglesia nos regala. Del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué pedir. Y pensamos que lo que necesitamos en nuestra vida son cosas materiales, que quizás es el afecto de una persona, quizás sufrimos porque estamos solos y pensamos que el problema fundamental de nuestra vida es la soledad, o que quizás estamos con alguien, quizás tenemos al esposo o la esposa, pero que no son según lo que nosotros pretendemos, o los hijos, y tenemos una idea de cómo deberían ser las cosas y sufrimos por ello, porque no son como nosotros pensamos que deben ser. O nos miramos a nosotros mismos y encontramos que nuestro cuerpo, nuestra actitud, nuestras capacidades no son lo que nosotros quisiéramos y sufrimos por ello. Y vamos quizá detrás de tantas cosas buscando cambiar nuestra realidad, porque pensamos que lo que está en nuestro exterior es lo que a nosotros nos condiciona el ser felices o no. Bien, esta palabra de hoy, a semejanza de la palabra de antes de ayer, que es la palabra de Marta y María, donde se le muestra lo esencial a Marta, esta es una palabra que hoy, como a Marta, nos invita a nosotros también al reposo. ¿En qué sentido? En el sentido de preocuparnos realmente por la única cosa necesaria, el único bien que realmente puede cambiar tu realidad. El de si eres feliz o no, si vives una vida plena en la situación en la que estás, así como eres, con la familia que tienes, con la condición en la que vives, de ser feliz o no. Y aquello que puede cambiar esta situación es si tienes o no el Espíritu Santo, si tienes o no el Espíritu de Jesucristo, si tienes al único bien realmente necesario, al bien de todos los bienes. El Espíritu Santo, esta persona divina que dentro del cristiano atestigua, da testimonio que Dios es su Padre, que Dios es la primera persona amante, que Dios te protege, que en tu historia, primero que tu historia es santa
y que es Dios quien la conduce y que todo concurre para el bien de aquellos que lo aman. Todo lo que Dios permite en tu vida es un bien, es un don de Él para hacerte plenamente feliz. Y el Espíritu Santo es aquel que anuncia, que dice a nuestro corazón que Cristo es el Señor, que Cristo ha vencido la muerte, que tiene poder sobre todo aquello que te lleva a la muerte, aquello que te hace infeliz. ¿Y qué es lo que te hace infeliz? ¿Qué es lo que hace infeliz al hombre? El no poder amar, el pecado. Eso es lo que lleva al hombre a la infelicidad. El pecado que nos lleva a nosotros a la muerte. Y esta incapacidad de nosotros de realmente poder amar al otro así como es, de amarnos a nosotros mismos como somos, de aceptar nuestra realidad. ¿Y por qué somos incapaces de eso? Porque al final nosotros mismos no nos reconocemos, no hemos descubierto o el demonio empaña la realidad de que nosotros somos profundamente amados por Dios. Es falso esto que dicen estos pseudopsicólogos, que dicen, antes, para poder amar al otro, te tienes que amar a ti mismo. Primero ámate y luego podrás amar. Esto no es la verdad. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no has recibido el amor gratuito de Dios, si no te has sentido amado por Jesucristo, serás incapaz de amarte adecuadamente a ti mismo y por tanto incapaz de amar al otro. Porque si te descubres como eres, en tus debilidades, en tus flaquezas, y descubres que Dios tiene un amor gratuito hacia ti, que Dios te ama a ti siendo pecador, siendo un desgraciado, Dios te ha amado y te continúa a amar. Si descubres este amor, entonces eres capaz de poder amar a tu esposo así como es, a tu mujer así como es, a tus hijos como son, que no tienen que ser según la idea que tú tienes, sino que así en sus debilidades, en sus flaquezas, también en sus virtudes, así los puedes amar, porque Dios a ti te ama tal y como eres. En la primera lectura de hoy, San Pablo le da, como decimos en el dominicano, le da un boche, regaña a los corintios, porque quieren pasar a vivir una vida según la carne, según la ley, y no según el Espíritu Santo, según la gracia. Y San Pablo les dice a ellos claramente, les hace estas preguntas: si acaso ha sido por las obras de la ley que han recibido el Espíritu Santo. Es decir, tú crees que por tus fuerzas, porque al final es esto, tú crees que por tus fuerzas has sido capaz de obrar el bien, que por tus fuerzas puedes salir tú de la muerte. Y si has experimentado el salir de la muerte, porque aquí está hablando a los cristianos, aquellos que han experimentado la potencia del Espíritu Santo, ¿tú crees que tú en ciertas circunstancias has podido perdonar, has podido amar, porque tú eres fuerte, por tus puños? Y San Pablo les dice esto: no será más bien porque el Espíritu les ha sido dado por la escucha de la fe, por escuchar la palabra de Dios, por escuchar la predicación, le ha venido el Espíritu Santo. Bien, San Pablo en la primera lectura al final nos quiere dar, ponernos en esta verdad. El Espíritu Santo, que es el Espíritu que puede a nosotros vivificarnos, darnos esta felicidad que anhelamos, se nos da no solamente como nos dice el Evangelio, que es pidiéndolo. Y quien lo pide, con certeza el Señor se lo da. Pedid y se os dará. Sino que el Espíritu Santo se nos da también con la escucha, como María, que está a los pies del Señor, escuchando su palabra. La fe se nos da por medio de la escucha de la palabra de Dios, por medio de la predicación. Que si tú crees que Jesucristo tiene poder, si tú crees, escuchas la buena noticia del amor de Dios, esta noticia transforma tu vida
y va transformándola. Por eso el cristiano está llamado a vivir constantemente en la escucha de la palabra de Dios. Porque Dios con nosotros está haciendo un trabajo continuo. Nosotros somos como dicen en inglés, un work in progress. Estamos allí cada día siendo transformados, o al menos eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, transformarnos día a día a la imagen de su Hijo, que es el hombre. Jesucristo es el hombre perfecto, el hombre pleno, el hombre realizado, el hombre plenamente feliz, el hombre glorioso, que la muerte no tiene poder sobre él, sino que está destinado a la vida eterna, a la resurrección. Bien, así Dios quiere hacer nuestra vida, que nuestra vida sea gloriosa, sí, gloriosa con tus flaquezas, es decir, con tus problemas físicos, con tus enfermedades, con la situación de precariedad, con todo eso, sí. Hacer que tu vida sea una vida gloriosa, santa, plena de felicidad. Hermanos, que el Señor nos conceda a nosotros la gracia de creernos esto, de poder entrar en la oración, pedir constantemente al Espíritu Santo y estar a la escucha de la palabra de Jesucristo, que son palabras de vida eterna. Tus palabras son espíritu y vida, dirá San Pedro al Señor. Bien, que el Señor nos conceda la gracia de su Espíritu y que tengamos este deseo constante de ir hacia la fuente, que es siempre el mismo Espíritu. Señor, dóname el Espíritu Santo constantemente, una y otra vez pedírselo, y el Señor nos lo dará. Alabado sea Jesucristo.